Boletín ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Bienvenidos a Boletín ABGRA, cuarta temporada, y con esta novedad en agosto de esta radio híbrida donde también podemos vernos. Hoy tenemos un especial que es sobre lectura fácil con Paola Geroche, que es la presidenta de la Fundación Visibilia. ¿Esto tendrá algo que ver con las reuniones nacionales? Sí, pero se van a enterar al final por qué. Lo primero que vamos a hablar con ella es qué significa la lectura fácil, cuál es la metodología para hacer este tipo de traducciones, para llevar esta técnica adelante, porque es una técnica. ¿A quiénes está dirigida la lectura fácil? ¿Es para cualquiera o para un tipo de lector en especial? Otra de las cosas que hablamos de la caja de herramientas, donde nos podemos formar para no solo trabajar con este tipo de materiales, sino para asistir a nuestros usuarios con capacidades diferentes. Otra de las cuestiones de las que habló e hizo mucho hincapié es de la campaña que hizo IFNA en su momento de Mi Propio Bibliotecario. De qué manera esta personalización, este seguimiento que uno le hace al usuario con el correr del tiempo, como transformarnos en un doctor de cabecera, podemos ser el bibliotecario de cabecera de las personas, y qué impacto tiene esto en los diferentes usuarios. Todo esto y mucho más. ¿Y a dónde viene el asunto del Congreso? Es porque yo insisto en que hay que juntarnos, hay que escuchar y hay que nutrirse de otras cosas. Y esto se dio en el marco, esta charla, en el marco de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, donde en un momento terminamos en una mesa, incluso con la directora nacional del Plan de Lectura, con Natalia Portalópez, y gente de la Universidad de Cuyo, todos en la misma mesa, debatiendo sobre lectura fácil, si servía, para qué servía, en qué contexto servía. Y Paola habla de las rueditas de la bicicleta, que la lectura fácil es solamente las rueditas de la bicicleta. Para esto y mucha más información, los dejo en la próxima media hora con Paola en esto que es Boletín ABGRA Radio Híbrida. Bueno, mi nombre es Paola Geroche, presido la Fundación Visibilia. En la Fundación trabajamos por la inclusión a través de la lectura. Todo tipo de inclusión. Inclusión abarca todo. Laboral, educativa, ¿sí? Social, todo a través de la lectura. ¿Cómo lo hacemos? A través de una metodología que se denomina lectura fácil, que forma parte de un gran movimiento internacional de lo que es el lenguaje claro, y que además de tener esta claridad del lenguaje, que por definición permite a la gente encontrar lo que busca, entender lo que encontró y además utilizar lo que encontró porque lo entendió y de primera leída, ¿sí? Si además algunas personas tienen una dificultad lectora, por algún motivo, cualquiera sea temporario o definitivo, tengan un apoyo a la lectura para que también lo puedan leer por sus propios medios y seguir adquiriendo la información o encontrando la información que necesita para tener una vida, digamos, autoválida, ¿no? Autodeterminante, ¿no? O sea, decidir, poder tomar sus propias decisiones. Eso en lo que respecta a lo que es información, sí, por un lado, pero por el otro lado también para disfrutar de la lectura en lo que es el arte literario. ¿Con qué, por ejemplo, hablaban del trabajo con el museo, que se utiliza esa técnica también en la parte jurídica? ¿Con qué tipo de información trabajan ustedes haciendo esta traducción? Algo muy importante que entra dentro de la traducción, no es una síntesis, no es tal cual, no, es una metodología, entonces así como uno puede tener una información en otro idioma, por ahí tenés un texto, hablamos de textos, ¿no? Tenés un texto en inglés, lo podés pasar al texto en español, ¿sí? Entonces cualquier cosa que esté en español difícil, lo podés pasar a español fácil, es lo mismo, ¿sí? Ni más ni menos. Si decidís resumir es porque vos decidiste resumir, si decidís omitir alguna información por algún motivo, bueno, pero eso es una decisión, ¿no? En lo que es libros hablaríamos de una decisión editorial, ponele. Pero estamos hablando de textos. Entonces, esta traducción intralingüística o adaptación a lectura fácil, lo que hace es cualquier texto de cualquier género,
que sea, lo transforma en legible y lecturable, digamos. Entonces puede ser texto informativo, hemos hecho información de salud, hemos hecho información sobre derechos, de la parte cultural, que también hay mucha información en todo tipo de museos, desde planetario, museo de arte decorativo, museo paleontológico, museo de arte moderno, ¿sí? Información, y después información geográfica, información de ciencias sociales, o sea, todo lo que se requiere en el estudio en el colegio, y después también información de noticias que pasan, situaciones, ¿no? O sea, de divulgación general, y literario de todos los géneros. El único género que es un poco conflictivo es el de la poesía, no así la poesía narrativa, pero porque muchos de los destinatarios de la lectura fácil tienen una disfuncionalidad y que les impide comprender metáforas o ironías, o sea, determinados recursos estilísticos que trae la poesía y que nos complica. Pero, digamos, en principio todo es abordable. ¿En qué podríamos colaborar los bibliotecarios en la difusión y en el uso de la lectura fácil? Los bibliotecarios son clave. Los bibliotecarios son gestores del conocimiento. Son los puentes. Entonces, hay gente, y esto cualquier bibliotecario lo sabe, los que amamos los libros también lo sabemos. Hay personas que ven una biblioteca y se cruzan a la vereda de enfrente. ¿Está? Tenemos ese imaginario de los cazafantasmas, donde va a venir, el fantasma que sale de la biblioteca llena de telarañas, ¿sí? Entonces, a nosotros nos gusta mucho una campaña que ya lleva más de 25 años en las bibliotecas públicas de Dinamarca, una campaña muy, muy grande y muy fuerte que se hizo desde lo público, ¿no? Para las bibliotecas públicas, que decía: ¿te resulta difícil leer? Vení a la biblioteca. La biblioteca tiene algo para vos. Y esto para mí no tiene que ser bibliotecas públicas de Dinamarca, firmado abajo, sino que tiene que ser biblioteca pública, popular, lo que sea, ¿no? Pero ¿te resulta difícil leer? Vení a la biblioteca. Entonces, para que eso suceda, el rol de bibliotecario es fundamental. Este tema de las bibliotecas accesibles, en todo lo que es el rol de los bibliotecarios, tiene un montón de normativa internacional. Tenés desde el Manifiesto de la Biblioteca Pública de 1994, las directrices para el desarrollo del servicio de la Biblioteca Pública del 2001, la Declaración de Lyon del 2014 de la IFLA, hasta el 2002, las directrices para el servicio de biblioteca para personas con dislexia. O sea, y además toda la metodología de la lectura fácil, también desarrollada por la IFLA, más allá de que otras organizaciones internacionales se hayan hecho eco de eso, hasta diciembre del año pasado las Naciones Unidas, haciéndose eco de esto mismo también. Es decir, que ya hay todo ese material. Y a través de toda esta cuestión, ¿no?, de los manifiestos de las bibliotecas públicas, de la UNESCO y demás, lo que es muy interesante es que en todas estas guías, especialmente en el de dislexia, que recién acabo de comentar, trae justamente la IFLA para los bibliotecarios la noción de lo que era, ¿viste el médico de cabecera? Sí. El médico de cabecera, bueno, es tu propio bibliotecario, mi propio bibliotecario, my own librarian, que le decían, no, mi propio bibliotecario. Entonces vos tenés esta idea de tu propio bibliotecario. Necesitas un referente de información, llama a tu bibliotecario. Necesitas buscar información, llama a tu bibliotecario. Ubícalo, anda, míralo. Y tiene que ser tal cual, como el médico de cabecera. Te hace el seguimiento de todo tu camino lector. Te hace el seguimiento. El médico de cabecera que tiene todo tu historial en la cabeza, que después te puede derivar, pero el que tiene toda tu historia, en este caso lectora, comunicativa. Lectora, comunicativa, porque uno también, estamos hablando de un nuevo público lector, de ese que se cruzaba la calle, ¿está? Sí. Entonces, si se cruza la calle y vos querés traccionar este nuevo público lector es muy desafiante. Tenés los 140 caracteres del Twitter, ¿sí? Y desde ahí tenés que empezar a construir una relación con los libros, una relación con la biblioteca. Pero ¿por qué lo tenés que construir? Porque cuando te resulta difícil leer,
y te expulsan de donde sea porque te cuesta leer, no sos bienvenido. Entonces vos tenés que generar ese espacio de empatía, de ser bienvenido, que la biblioteca tiene algo para vos. Cuanto más te cuesta leer, más tenés que venir a la biblioteca. Y ese rol del bibliotecario más importante es. Entonces, en ese rol del bibliotecario, por un lado, vos tenés que encontrar la motivación para que vaya a la biblioteca. Por el otro lado, tenés que construir la relación con el lector. La relación entre el bibliotecario y el lector es clave. Esto es lo mismo que la tercer pata es el material adecuado. Es la misma tríada de cualquier alfabetización o de cualquier actividad en la que uno le gusta participar. Sin motivación no pasa nada. Entonces vos tienes que estar motivado para ir a la biblioteca. Y ahí está bueno que vos que hablabas de las bibliotecas divertidas y que está tan bueno, justamente es la motivación. Tiene que ser agradable ir a la biblioteca, me tiene que gustar, me encanta. La frase es esta: vos tenés que lograr que la gente diga, me encanta ir a la biblioteca. Ahí tenés la relación que construís con esa persona y por último, ¿qué material le das? Porque si con el material decís, no hay, no está, bueno, y no le pones un poco de ganas a la cosa, y no van a venir. Por eso, dos preguntas puntuales. Una, ayer estábamos hablando de esto de los escalones de la lectura. ¿De qué manera la lectura fácil puede ser uno de los escalones de la lectura? Si se agota en la lectura fácil o no, que era una de las preguntas cruciales. Bueno, mira, la lectura fácil como metodología tiene 3 niveles. Los niveles se diferencian entre sí por cuánta imagen de apoyo tenés, más o menos, o más cantidad de palabras, ¿sí? Recordemos que este nuevo público lector es un público lector que puede tener, por un lado, una disfuncionalidad lectora, desde una dislexia hasta una discapacidad intelectual, ¿sí? Pero no es exclusivamente discapacidad intelectual. Hablamos, personas. El nivel de accidentes de tránsito en la República Argentina es altísimo. Las personas se golpean la cabeza cuando tienen un accidente de tránsito. Te resbalaste en tu casa, te golpeaste la cabeza y y de golpe ya no podés leer bien, porque tuviste un golpe en la cabeza. Y esto, mucha de la gente que está en rehabilitación neurológica es porque tuvo un accidente de tránsito, no porque tiene síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, ese es un público al cual de golpe te quedaste sin nada que leer y sos adulto. Y aquel nivel lingüístico que vos tenés pasa a ser un nivel lingüístico de alguien que tiene muy pocas palabras, como puede ser un infanto juvenil, ¿no? En nuestra biblioteca, ¿sí? Pero esa persona tiene 40 años, no le puedes dar mi mamá me ama, mi mamá me mima, porque no le interesa ir a la biblioteca. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuál es la premisa? ¿Te cuesta leer? Vení a la biblioteca. Entonces no te puedo dar la abeja maya, porque no le interesa, porque lo infantilizás a la persona, o sea, es una cuestión de dignidad también, o sea, hay tantas cosas en juego. Que es otra de las características de la lectura fácil, no infantilizar. Absolutamente. Si vos querés, porque es una traducción. Entonces, si vos traducís un libro, vuelvo al concepto de traducción porque nos ayuda a sacarnos un poco los sesgos, ¿no? Entonces, que todos los tenemos, pero por eso está bueno tratar de encontrar ideas que nos ayuden. Si yo paso del inglés al castellano, un libro infantil, un libro para niños, la versión en español va a ser un libro para niños. Si yo traduzco del inglés al español un libro de adultos, la versión en español va a ser un libro para adultos, ¿sí? Porque lo que pasa es que estoy haciendo una traducción, entonces va a depender del original lo que va a ser el adaptado o traducido, digamos. Si yo como decisión editorial decido resumir, ¿por qué? Porque en vez de un nivel, yo sé que tengo que llegar a un nivel lingüístico muy menor, porque la cantidad de palabras que conoce esa persona o que puede leer esa persona son pocas, entonces tengo que hacer un nivel 1, un nivel 2, seguramente voy a resumir, pero la decisión no es que yo estoy haciendo un nivel. En el nivel 3 de lectura fácil yo no quito nada de información. Existen, por supuesto, niveles menores que tienen que ver con la dificultad del texto, porque nosotros jamás le medimos a las personas. Las personas no tienen medida en nivel. Lo que tiene medida es el texto, si es más complejo o menos complejo. Y esto es muy importante porque hay mucho mito alrededor, ¿no? Tal cual como vos decías, alrededor de la lectura fácil. Y con esto de los peldaños que hablábamos,
Si yo estoy en una rehabilitación o tengo esa capacidad lectora, la perdí o nunca la adquirí porque abandoné el colegio porque tenía que ir a trabajar, entonces tengo una alfabetización, una educación precaria, ¿sí? Todos sabemos que cualquier habilidad que no se ejercita se pierde, ¿no? O sea, esto lo sabía hacer y dice, no, bueno, pero andar en bicicleta, ¿no? Te dicen, no, el que sabe hablar, después andás, qué sé yo, te cuesta y seguir. Bueno, leer es lo mismo, pero tenés, o sea... que volver a practicar. Leer bien se logra leyendo. Las rueditas. Sí, las rueditas de la bici, tal cual, las rueditas de la bici. La lectura fácil es la ruedita de la bicicleta de la lectura. Entonces, si vos ya tenés que, vas bien, vas mejorando, saca las rueditas. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés un problema de propioceptiva o lo que fuera y no tenés el equilibrio para ir en bici y necesitas el triciclo o necesitas las rueditas de atrás? Y bueno, usalo, pero no por eso, si sos un adulto, tenés que tener un triciclo de un libro infantil de Caperucita Roja. Que bienvenidos sean los cuentos, me encantan los cuentos de hadas, pero... Podés leer, por ejemplo, durante la pandemia pudimos leer El diario de la peste de Daniel Defoe y hacer las comparativas de la peste del 1600 y pico en Europa y lo que estaba pasando y trabajar temas a través de la literatura. El fantasma de Canterville, que en los cuentos, en los clubes de lectura los vemos en el mes de Halloween, ponele. Pero bueno, montones de otros textos, ¿no? que se van pudiendo leer. Porque todo es traducible. ¿Cuál fue tu experiencia teniendo un hijo con dificultad en las bibliotecas y en los bibliotecarios? Bueno, mi hijo amó las bibliotecas. Amó las bibliotecas porque él está dentro del espectro autista y la biblioteca le daba un espacio de refugio silencioso. No quiero decir silencioso, quiero decir tranquilo. Y te voy a decir por qué no digo silencioso, porque los otros días estábamos en un grupo con personas ciegas y nos decían, no me hables de un rincón silencioso, porque el silencio para mí, persona ciega, tiene un peso negativo, un peso de aislamiento, ¿no? Entonces hablamos por ahí del espacio más tranquilo, ¿no? De un espacio más descansado, seguro, despojado de todo lo que es una contaminación sensorial, ¿no? Y ese espacio de la biblioteca es maravilloso. Y él tenía, la relación que tuvo mi hijo con la biblioteca fue una relación con la bibliotecaria escolar, ¿sí? No con una biblioteca pública. Él no tuvo relaciones con bibliotecas públicas ni bibliotecas populares, pero sí con las bibliotecas escolares. Uh-huh. Entonces, la bibliotecaria era su amiga y sabía qué libros le gustaban, dónde estaban, se los preparaba. También sabía que cuando necesitaba tiempo fuera del aula iba a ir a la biblioteca. Entonces, de qué tema estaban trabajando y tenía los materiales que estaba trabajando. Entonces, en ese sentido fue un apoyo fundamental, como vos decís, en ese seguimiento, ¿no? Ella era su propia bibliotecaria. Ella, ¿no? Como decía, este tema de la IFLA, las directrices, ¿no? Con relación a dislexia, porque además mi hijo tiene una enorme dislexia. Entonces, el tema, estas directrices de lo de la dislexia, que está tan bueno y está bueno reflotarlo porque es una normativa de bibliotecarios para bibliotecarios, fue fundamental. Porque sabía qué eran los libros que mejor le iban a... primero, qué temas le interesaban. Y después, qué libros eran legibles por él. Sí. ¿No? Legibles y lecturables, porque son las dos cosas. Entonces, ese conocimiento. Recién hablábamos de esta tríada, ¿no? Por un lado, el tema de la motivación. ¿No? La motivación. El venir a la biblioteca, por ejemplo, la motivación de tener un espacio empático, un espacio que en el que te sentís bien. Vos te tenés que sentir feliz en la biblioteca. A los que nos gustan los libros nos encanta la biblioteca. Estamos hablando del desafío del nuevo público lector, ¿no? Lógicamente, ese que se cruza el que se cruza enfrente. ¿Cómo le logro ese espacio donde disfrute, que le encante venir a la biblioteca? Número 1. Número 2, relación con el bibliotecario. ¿Por qué? Porque el bibliotecario es un gestor del conocimiento. Y en la era del conocimiento no quiere decir que el conocimiento está ahí. Andá y googlealo, y no saben googlear. O sea, que el conocimiento esté ahí no quiere decir que esté encontrable. Entonces, el rol
que ha mutado con el correr de los años el rol del bibliotecario. El bibliotecario está a pie de cañón para ser ese puente del conocimiento. Por eso, cuando se habla de la gestión del conocimiento, es clave. Es clave, las bibliotecas están llamadas a ser artífices de este nuevo mundo. Están llamados a ser, ese es el call to action. No puede, el bibliotecario es una pieza fundamental. No es conseguirme el libro, está en la góndola, y bueno, anda, fíjate de toda geografía, no, historia universal. Claro, para. Sí, la góndola me encantó, ¿entendés? La góndola, era un supermercado. Perfecto. Claro, pero es que es así. Y lo del tema de góndola yo me río, pero es como que, está bien, porque viene de la lectura fácil. Cuando vos tenés espacios donde buscas cosas, es una góndola. Eso es lo que nos dicen los variadores. Ojalá fuese un supermercado. Claro, pero el tema es que vos tampoco lo podés largar. Porque vos decís, literatura universal. Ahora, ¿no hay literatura argentina que es literatura universal? ¿Borges no es literatura universal? ¿No? Entonces vos decís, bueno, está en universal. ¿Y qué es literatura? Ese acompañamiento, vamos a que no es solo el material adecuado, sino el entorno de la biblioteca. Porque este público lector, que nunca fue una biblioteca, no sabe cómo son los préstamos, los no préstamos, dónde están las cosas, cómo funciona, qué cosas accesibles hay, si tenés atril, si no tenés atril para apoyar los libros, si tenés alguna dificultad lectora, si además tenés algún programa que te ayude a leer con los auriculares, que algunas bibliotecas los tienen, y los que no los tienen que pedir para tenerlos, básicamente, o por lo menos tener saber que existen y tenerlos en su lista de deseos, ¿no? Sí. Por lo menos, y en la primera de cambio conseguir los programas son descargables, con lo cual están, pero por ahí lo que es el hardware, ¿no? Por ahí hay que conseguirlo. Y saber que existen y utilizarlos, porque uno en su cotidiano no los utiliza. Totalmente. Entonces, conocerlos para poder ofrecerlos a estas personas con dificultades. Porque vuelvo al eslogan, tenés dificultades para leer, te cuesta leer, vení a la biblioteca, te pongo un audiolibro. ¿Por qué? Porque de todas maneras tengo los auriculares y la pantalla además con el programa para dislexia que te va marcando y te va subrayando a medida que el lector, cuya voz vos elegiste y velocidad elegiste, te va leyendo el libro. Y todo eso es muy accesible, porque con una tablet lo podés tener, porque son programas. Y los libros están. Sí, es estar a disposición. Es estar a disposición. Y si vos no lo tenés, la red de biblioteca lo tiene, alguna biblioteca lo tiene, te lo manda con un mail, te lo manda con un toque. ¿Dónde pueden conseguir un bibliotecario que esté interesado en este tema, como profundizar, a ver de qué se trata? ¿Dónde puede conseguir material, ya sea teórico, ya sea audiovisual y ya sean estos libros para poder ver ejemplos? Yo creo, desde lo teórico, creo que está bueno repasar un poco este listadito de cosas que yo te mencioné, porque es como que quedaron medio en el olvido entre otras preocupaciones cotidianas e inminentes. ¿Sí? No hablo de descuidos, hablo de que a veces uno prioriza como puede, ¿sí? Entonces, por ejemplo, rescatar este protocolo del bibliotecario para los casos de dislexia, porque la dislexia es una disfunción lectora y muchas cosas que sirven para la gente con dislexia sirven para alumnos dentro del espectro autista, para personas con síndrome de Down, para personas que tuvieron una ACV y vuelven en adelante. Es decir, que revisemos un poquito ese protocolo de dislexia, que aunque tenga unos años y tenga tecnología más vieja, podemos ayornarlo desde el punto de vista tecnológico. Está bueno, empecemos por ahí. Nos va a ayudar con el tema de los entornos, etcétera, etcétera. Y después, con respecto a los materiales de lectura fácil, hay que armar un recursero. Nosotros desde Fundación de Visibilia tenemos un recursero. Por ejemplo, en temas jurídicos hay páginas oficiales, gobierno, provincia, distintos organismos que hacen lectura fácil o lenguaje sencillo en lo que es jurídico, por ejemplo. Entonces las leyes están, los materiales están. Después hay páginas internacionales en las que también hay. Pero, a ver, desde lo más sencillo, si vos le dirías a, Fundación Visibilia, por supuesto, ahí tenemos libros de descarga libre y gratuita en lo que es literatura, y también algunas leyes que hemos trabajado. Todo lo que podemos ponerlo de forma libre y gratuita lo hacemos, porque lo importante es que se use. Hoy
estuvimos dando un curso acá en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia y 2 participantes vinieron porque ellos ya habían bajado nuestros materiales, ya lo estaban trabajando en el aula y vieron, uy, están las personas de Fundación, vamos. Y eso para nosotros fue maravilloso porque vos lo tenés para que se utilice en el aula, ¿no? Siempre que estamos hablando de justicia educativa, porque acá se habla de justicia educativa. En todo nivel, ¿no? Porque los museos, la cultura también es educación informal. Entonces ahí también esto es importante. ¿Y quién gestiona eso? Los bibliotecarios tienen que gestionar, los gestores del conocimiento. Valoricemos eso, porque también está esta imagen, ¿qué sos bibliotecario? Sos bibliotecario, como si fuera ordenar libros. Hay que ordenar para ordenar libros. Bueno, también claro, también hay mucho mito y sesgo sobre, es un bibliotecario. No, pucha, puedo decir una cosa, ¿qué lo parió? ¿Entendés? O sea, es una persona que me gestiona el conocimiento, que es un puente, es clave. Y en cuantos lugares más alejados hay, en pueblos más alejados, más importante, pucha, es la biblioteca. Donde tenés el lugar con internet, donde tenés el lugar alguien que se usa mucho, que te ayuda a generar los formularios que necesitas para ANSES, para esto, para otro. Es tu persona de apoyo, es tu propio bibliotecario, como decía la IFLA. Donde vos yo lo llamo, tenés esto, me ayudás con esto, claro. Ese es el rol del bibliotecario siglo XXI, por lo menos como lo vivimos nosotros, los usuarios, ¿sí? No sé cómo se vive del otro lado. Yo sí lo que te digo es cómo lo vivo yo como usuaria. Está repiola de decirle, necesito buscar esto. Obviamente, y como en cualquier otra cosa, no tenés que ser todas las profesiones así en una. No te tenés que saber de medicina, no tenés que saber de leyes, pero tenés que saber dónde está, porque yo no sé dónde está. Entonces, si vos no lo sabés, ¿qué me queda a mí? ¿No? El tema pasa por ahí. Y valorizar mucho ese rol. ¿Y sabés quiénes más lo valorizan? No las personas que pueden leer perfecto y muy bien. Quienes lo valorizan son esos que se cruzan de la vereda de enfrente. Entonces, ¿a quién te debes? ¿Al que no te necesita o al que necesita realmente tu saber y tu entender, y no solo tu buen saber y entender, sino tu saber y entender reales, formativos, ¿no? Formados? Sí, las herramientas que podés conseguir para ser el mediador entre lo textual, en este caso, sí, o lo informativo, en este caso, con el usuario. Bueno, después la IFLA, y ahí nosotros tenemos los cursos de lectura fácil como para saber, para que no te pasen gato por liebre, que te digan, porque el tema de la palabra fácil, ¿sí?, está muy cargada, es una palabra que tiene carga semántica, o sea, ¿qué es lo que entendemos por fácil? ¿Qué es lo que el otro entiende por fácil? Y además, si es fácil, entonces no es importante. Claro. Y además, yo también te lo hago fácil, pero no, lectura fácil es una metodología, tiene reglas lingüísticas, reglas gráficas, reglas de psicología cognitiva, ¿entendés? O sea, es como, no es tan... Escribir para lectura fácil no es nada fácil. Entonces, que no te vendan gato por liebre en ese sentido, averiguar un poco. Pero después, te digo, vos googleás tal cosa en lectura fácil, y como cada vez hay más, y especialmente por ahí en España, vas a encontrar... Inteligencia artificial es otro tema. No, digo, si existe... ¿Si existe? Cosas de inteligencia artificial que te hagan más fácil... Sí. Hay dos cosas. Hay un gran camino por recorrer. Hay un gran camino recorrido, no en lectura fácil, sino en lenguaje claro, porque la lectura fácil es localista y es mucho más artesanal al grupo al que va dirigido, mientras que el lenguaje claro es más universal. Y sí, así como tenés el Google Traductor y Translator, sí podés poner, hay programas en cuanto al lenguaje claro, sí los hay. Para la lectura fácil no han probado el nivel de error, porque después se testea, esto te digo, en un congreso específico sobre lectura fácil, donde había todo un segmento muy fuerte sobre inteligencia artificial, desarrollado especialmente en Inglaterra, y planteaban esto, que en la lectura fácil es más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, hoy, por ejemplo, se dio en tema de Comodoro Rivadavia, que el escaparate en Comodoro Rivadavia, en la zona esta del sur de la Argentina, escaparate significa un puesto de diarios, un puesto de revistas. Y para mí, para un porteño es una vidriera. Entonces, no hay inteligencia artificial, salvo que empieces a desarrollar mucho y para cada localismo. Y entonces, bueno,
no digo que no se pueda, digo que todavía está costo-beneficio y cuánto. Mientras que el lenguaje claro, que te reemplaza por pronombres o que te elimina palabras arcaicas o lo que fue, bueno, por ahí es mucho más fácil y el margen de error es mucho menor. ¿Y quiénes están desarrollando esto con rigor científico, investigación entre universidades y realmente investigadores? Lo están haciendo aquellos que se dedican a la traducción audiovisual y a los medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que es el subtitulado de los libros, de las películas, sí, o de todo lo que es material audiovisual, requiere además. Entonces, ¿cómo juntamos la lectura? Bueno, ¿cuántos caracteres? ¿En cuánta velocidad? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque ya tienen muchos sistemas. Entonces, quienes van desarrollando al frente no son los lingüistas, son aquellos que se dedican a los medios, ¿sí? Porque justamente se dedican a la tecnología. Existe un gran camino realizado ya, fuerte, importante, de inteligencia artificial y lenguaje claro. Lectura fácil recién empieza, porque en realidad a partir de ahí seguimos construyendo, sí, pero como es localista, a mí no me sirve la lectura fácil española en Argentina, en algunos casos sí y en otros no, claro, tal cual, porque lo del escaparate también pasa. Entonces también, por ejemplo, un desafío regional es que pasa con el español neutro, ¿no? Entonces, y hay un español neutro en lectura fácil, yo que medio que lo dudo, ¿sí? Porque siempre estamos hablando de comunidades de uso. Pero bueno, siempre las pequeñas adaptaciones se van a poder ir haciendo. Es muy importante que los bibliotecarios conozcan y tengan una lista de recurseros, digamos un recursero, sí, con todos los links y demás y materiales, porque el Quijote está en lectura fácil, el Sí de las niñas está en lectura fácil, la Constitución, las leyes y también libros maravillosos como en el último que nosotros hicimos, que es el diario de Ana Frank, que también lo tenemos en lectura fácil. Entonces, esto es muy importante, poder ofrecerlo, y yo vuelvo a la tríada de mi propio bibliotecario. Tenemos que generar la motivación para que aquel que se cruza la calle venga, porque si te cuesta leer, vení a la biblioteca tiene algo para vos. Y entonces eso cierra con la tercera parte de esa tríada, que sí, es el material. Tiene que tener el material. Y entre la motivación y el material está el mediador, y es el rol de, volvamos, el médico de cabecera, el bibliotecario de cabecera, que en definitiva es mi propio bibliotecario. Muchísimas gracias. De nada. Chao. Gracias. La nueva, oigo luces desde afuera que me avisen cuando llega, desde el centro hasta la boca llena, ocultándole la roña para abajo de la alfombra hasta el sábado otra vez. Transmití lo que querés, claro, fuerte y al revés, la vuelta loca. Juega, hay que ver lo que nos queda. Puse el dribbling en la hoguera, en su máximo nivel. Decidite que podés, fuerte, claro y al revés, la vuelta loca. Pisciana, entre tanto viento no veo nada, mientras la tormenta se reiteraba, puse un escenario y se voló. Y ven, convénceme que podés.